Observen este tic-tac, una pulsación incesante que marca la cadencia de nuestra existencia. Cada latido, un grano de arena que se desliza por el reloj de arena del tiempo. Y para la mayoría, esos granos se pierden, barridos por el viento de la inacción, la distracción, la inconsciencia. No es solo el tiempo lo que se escurre, es la propia vida, el alma en su esencia más pura, que se disipa en el éter del desperdicio. Desde los albores, la humanidad ha sido acosada por una pregunta fundamental: ¿cómo vivir una vida que realmente importe? ¿Cómo escapar de la trivialidad y de la sensación de que nuestros días se desvanecen sin propósito? En ese vacío existencial surge la imponente figura de Carl Jung, el arquitecto de las profundidades de la psique humana. Jung comprendió que la vida desperdiciada no es solo una cuestión de tiempo mal gestionado, sino de un alma desconectada, fragmentada, ignorante de sus propios abismos y alturas. Nos reveló que el mayor desperdicio no está en las horas perdidas, sino en la negativa a enfrentar nuestra propia sombra, en no abrazar la totalidad de nuestro ser. Vivimos en un mundo donde el ego, superficial y ruidoso, dicta las reglas, mientras que el self, la verdadera brújula interior, permanece silenciado, llevando a muchos a una existencia de mediocridad y arrepentimiento. A lo largo de este video, no vamos a enumerar simplemente reglas ni a ofrecer soluciones fáciles. Vamos a sumergirnos en las aguas profundas del pensamiento junguiano y a extraer un manual práctico, una brújula ancestral, para dejar de desperdiciar tu vida. Prepárate, porque el conocimiento que estás a punto de descubrir es más que teoría. Es un viaje hacia tu propio redescubrimiento, una inmersión que promete transformar la manera en que percibes el tiempo, el propósito y la verdadera esencia de tu existencia. Primera, la ley, el principio. La primera y más temible verdad para cesar el desperdicio existencial es: abraza tu sombra, o ella te consumirá. 2. La deconstrucción filosófica. Jung, con su aguda sagacidad, acuñó el concepto de la sombra, no como un mero defecto moral, sino como la totalidad de todo aquello que el ego consciente ha reprimido. Son los rasgos de personalidad, los impulsos, los deseos y las cualidades que consideramos inaceptables, vergonzosos o peligrosos, y que por ello han sido relegados al sótano de nuestra psique. Negar la sombra no la hace desaparecer, solo la vuelve más astuta, más insidiosa. Se manifiesta en proyecciones, en nuestro juicio implacable hacia los demás, en compulsiones inexplicables y, en última instancia, en la sensación de estar arrastrados por fuerzas que no comprendemos. Una vida desperdiciada es, en esencia, una vida vivida a medias, donde la plenitud del ser es saboteada por la negación del propio yo. Tercer estudio de caso principal, histórico, mitológico. Pensemos en el mito griego de Narciso. Narciso, en su vanidad y autoabsorción, rechazó el amor de Eco y de todos aquellos que lo adoraban. Su sombra, la incapacidad de amar, la arrogancia, la aversión a lo que no era él mismo, era tan colosal que no podía enfrentarla. Condenado por los dioses, se enamoró de su propio reflejo en el agua, una metáfora perfecta para la negación del otro, y por extensión, de su propia parte oscura. Su vida no fue desperdiciada por una falla externa, sino por la autoilusión. Pereció, consumido por una imagen, incapaz de unificarse con la realidad, con la totalidad de la experiencia humana. La historia de Narciso es la saga de un hombre que se negó a ver más allá de su fachada, y que por ello vio su vida desvanecerse en una búsqueda vacía de sí mismo, en un espejo. Cuarta aplicación contemporánea.
En los tiempos modernos la sombra se manifiesta de formas sutiles y devastadoras. ¿Cuántas carreras se paralizan por la envidia no reconocida hacia un colega, proyectada como una injusticia externa? ¿Cuántas relaciones se desmoronan porque los compañeros ven en el otro los defectos que se niegan a admitir en sí mismos? Las redes sociales, en su ilusión de perfección, son un campo fértil para la sombra, donde la proyección y la negación crean una sociedad de máscaras, donde la autenticidad es rara y el juicio abundante. Una vida desperdiciada en la era digital es una vida donde nos volvemos esclavos de la imagen que proyectamos, en lugar de maestros de la verdad que somos. 5. El arsenal. Aplicación práctica. Para confrontar a la sombra, comienza por observar tus reacciones más intensas e irracionales hacia los demás. Aquello que más te irrita o fascina en otra persona es, muchas veces, un fragmento de tu propia sombra clamando por reconocimiento. Además, practica el ejercicio del espejo. En lugar de juzgar, pregúntate, ¿dónde en mí reside esa misma cualidad, ese mismo impulso? No temas lo que descubras, teme lo que te niegas a ver. La sombra no es un enemigo a ser aniquilado, sino un aspecto del self que debe ser integrado, una fuente de energía bruta esperando ser canalizada hacia tu totalidad. Hasta este momento, hemos profundizado en el primer y crucial paso para desatar las cadenas de una vida desperdiciada, el reconocimiento y la integración de nuestra propia sombra. Aprendimos que el verdadero desperdicio no es la inactividad, sino la negativa a confrontar la totalidad de lo que somos, dejando partes vitales de nuestra psique en la oscuridad, saboteando nuestro camino. Comprendimos que Narciso, en su negativa a mirar más allá de sí mismo, ejemplifica la tragedia de una existencia vivida a medias. Pero esto es solo el umbral. Si la sombra es el mapa del territorio interior, las próximas verdades de Jung son las herramientas para navegarlo y construir una vida con propósito. Las revelaciones que siguen no son para quienes buscan comodidad, sino para quienes anhelan autenticidad y plenitud. Enseñan cómo ir más allá de la negación y moldear activamente tu destino, enfrentando los arquetipos que nos gobiernan y desentrañando el significado oculto de tus propios sueños. Prepárate, porque lo que viene a continuación exigirá valentía, pero la recompensa será una vida verdaderamente vivida. Primera, la ley, el principio. La segunda verdad, más sutil y frecuentemente ignorada, es: escucha el llamado del self, pues el ego es un tirano seductor. 2. La deconstrucción filosófica. Jung postuló el self como el centro organizador de la psique, la totalidad, el objetivo y el maestro interior que trasciende al ego consciente. A diferencia de la sombra, que es personal y reprimida, el self es arquetípico, una brújula innata que nos guía hacia la individuación, el proceso de convertirnos en el ser completo y auténtico que estamos destinados a ser. Sin embargo, el ego, en su búsqueda de control y reconocimiento externo, con frecuencia silencia esa voz. La vida desperdiciada desde esta perspectiva es una vida vivida bajo la tiranía del ego, en conformidad con expectativas externas, en busca de validación superficial, ignorando el propósito más profundo que resuena desde nuestro propio centro. La pseudoconsciencia, impulsada por las distracciones constantes del mundo moderno, es el velo que nos impide oír la verdadera melodía del self. Tercer estudio de caso principal, histórico, mitológico. Pensemos en Fausto, la figura legendaria que vendió su alma al diablo Mefistófeles en busca de conocimiento y placeres ilimitados. Fausto,
en su incansable búsqueda egoica de poder y gratificación inmediata, ignoró la profunda necesidad de significado y totalidad que solo el self podía ofrecer. Se entregó a los caprichos de su ego inflado, buscando validación en conquistas externas y experiencias sensoriales, desviándose de cualquier llamado interior hacia una vida más auténtica y conectada. Su trato con Mefistófeles es la metáfora perfecta para la sumisión del alma, el self, a los deseos e ilusiones del ego. Al final, a pesar de todas sus conquistas, Fausto enfrentó el vacío y la ruina, pues su vida, por más exitosa que pareciera, fue un desperdicio de su verdadera esencia. Cuarta aplicación contemporánea. Nuestro tiempo es la era de la pseudoconsciencia, donde la validación externa, los likes y la proyección de una vida perfecta en las redes sociales muchas veces silencian la voz del self. Carreras definidas por la presión social, decisiones de vida basadas en lo que parece correcto para los demás, en lugar de lo que resuena internamente. ¿Cuántos persiguen riquezas o estatus solo para descubrir que llegar a la cima es, en realidad, el inicio de un vacío profundo? Esa es la tragedia del ego desenfrenado, que nos lleva a desperdiciar años, décadas, persiguiendo fantasmas en lugar de conectarnos con la fuente de nuestra propia plenitud. La autenticidad que hoy se vende es a menudo una fachada, una versión editada del self, no su verdad cruda y transformadora. 5. El arsenal. Aplicación práctica. Para sintonizar con el self, es necesario, ante todo, el silencio. Desconéctate del ruido externo, de la validación constante y del flujo de información superficial. La meditación, la contemplación de la naturaleza, la escritura de diarios y el análisis de los sueños, pues los sueños son la voz del self, son puertas de entrada. Presta atención a tus señales internas, a esa intuición sutil que muchas veces es acallada por la lógica y el miedo. Pregúntate, ¿esto que busco, este camino que sigo, es un deseo de mi ego o un imperativo de mi self? La respuesta, muchas veces, es un susurro que solo puede oírse en la quietud. Primera, la ley, el principio. La tercera verdad, una clave para desentrañar los misterios de la existencia, es: comprende tus arquetipos, pues son los guionistas invisibles de tu vida. 2. La deconstrucción filosófica. Jung introdujo los arquetipos como estructuras innatas y universales de la psique colectiva, patrones primordiales de pensamiento y comportamiento que se manifiestan en mitos, religiones, sueños y en lo más profundo de nuestra experiencia. El héroe, el sabio, el amante, el guerrero, el rebelde, el trickster. Estas son solo algunas de las máscaras que usa la psique colectiva. Ignorar la influencia de los arquetipos es vivir una vida en la que eres simplemente una marioneta de fuerzas inconscientes, sin comprender los papeles que tú mismo representas o que te han sido impuestos. Una vida desperdiciada, desde esta óptica, es una vida donde te niegas a asumir la plenitud de tu arquetipo dominante, o en la que eres subyugado por un arquetipo en desequilibrio, viviendo un drama que no es verdaderamente tuyo. Tercer estudio de caso principal, histórico-mitológico. Pensemos en la saga de Edipo Rey, de la tragedia griega. Edipo, destinado a matar a su padre y casarse con su madre, intenta huir de su destino. Sin embargo, cada acción que toma para evitar la profecía lo empuja, paradójicamente, más hacia ella. Edipo es un ejemplo trágico de la fuerza arrolladora del arquetipo del hijo destinado y del héroe trágico. No comprende las fuerzas arquetípicas en juego, la sombra de su propio destino, el complejo materno y paterno que operan en un nivel inconsciente. Y por ello,
se convierte en una víctima ciega de su propio drama interior y exterior. Su vida, aunque monumental en tragedia, es un desperdicio de la posibilidad de autoconciencia e integración, culminando en una ceguera tanto física como metafórica. Cuarta aplicación contemporánea. En el escenario contemporáneo, vemos arquetipos en acción por todas partes. El emprendedor que se identifica ciegamente con el arquetipo del héroe, buscando conquistas sin descanso y sin reconocer la necesidad de reposo o la sabiduría del sabio. El influencer que se pierde en el arquetipo del artista performer, sacrificando autenticidad por aplausos. O la persona que se siente atrapada en el rol de víctima, repitiendo patrones de autosabotaje sin darse cuenta de que está bailando al ritmo de un arquetipo desequilibrado. Una vida desperdiciada aquí es aquella en la que no eliges conscientemente qué arquetipo deseas expresar, sino que permites que el inconsciente te arrastre por un camino reactivo y no intencional. 5. El arsenal. Aplicación práctica. Para trabajar con tus arquetipos, comienza por identificar los patrones recurrentes en tu vida. ¿Quiénes son tus héroes y villanos en las historias que consumes? ¿Qué roles asumes repetidamente en tus relaciones, en tu carrera? Al reconocer el arquetipo que está operando, obtienes el poder para moldearlo. Si te identificas con el perdido, pregúntate, ¿cuál es mi llamado al héroe que hay dentro de mí? Invoca el arquetipo que necesitas a través de la imaginación activa, la visualización o incluso mediante la incorporación consciente de sus cualidades en tu vida diaria. No eres una simple marioneta, sino el dramaturgo de tu propia obra arquetípica. Hemos recorrido un viaje por las profundidades de la psique humana, guiados por la sabiduría atemporal de Carl Jung. Comenzamos con la premisa de que una vida desperdiciada no es un fracaso del tiempo, sino un fracaso de la autoconciencia, un alma desconectada de su esencia. Desentrañamos el imperativo de la sombra, aprendiendo que negar aquello que nos asusta de nosotros mismos nos condena a una existencia fragmentada e inconsciente. Reconocimos que el mayor desperdicio no es el tiempo inactivo, sino la negativa a confrontar nuestra totalidad. Luego, sintonizamos con el llamado del self, la brújula interior que el ego seductor a menudo silencia. Vimos cómo la tiranía del ego nos lleva a perseguir fantasmas de validación externa, ignorando el propósito más profundo que resuena desde nuestro propio centro, transformando a Fausto en un eco trágico de un alma perdida. Y finalmente, desentrañamos el poder de los arquetipos, los guionistas invisibles de nuestra existencia, comprendiendo que al ignorarlos nos convertimos en simples marionetas dentro de un drama que no elegimos, tal como Edipo, ciego ante las fuerzas que lo movían. Juntas, estas verdades, la integración de la sombra, la escucha del self y el reconocimiento de los arquetipos, no son meras teorías. Forman un sistema completo para la individuación, para el redescubrimiento del propósito y para la transformación de una vida desperdiciada en una existencia plena y auténtica. Son la base para convertirse en el maestro de tu propio destino y no en un espectador pasivo. Sin embargo, este conocimiento es una espada de doble filo. Concede el poder de ver más allá de las ilusiones, de comprender las fuerzas ocultas que nos mueven a nosotros y a los demás. Pero con gran poder viene una gran responsabilidad. Úsalo con sabiduría, con discernimiento, para tu autodominio y tu elevación, nunca para la manipulación o la tiranía sobre los otros. Que este mapa de la psique sirva como tu brújula hacia la autenticidad, no como un arma de dominación.
La elección, como siempre, reposa en tus manos, en los comentarios que comparte cuál de estas verdades de Jung, la sombra, el self o los arquetipos, consideras la más poderosa en tu propio camino y por qué. Tu perspectiva es vital. Si este viaje de autodominio y redescubrimiento de la psique resuena contigo, y si deseas seguir desentrañando los secretos más profundos de la existencia humana, suscríbete al canal. Juntos podemos ir más allá de lo superficial. Y si este conocimiento tuvo valor para ti, si encendió una luz en tu camino, tu like es la señal de que este mensaje debe llegar a más almas. Marca tu presencia.